¿Ya está? Sí, sí, ahí empezó. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase que trata de búsqueda de información en fuentes confiables, también de citas y referencias, y hoy vamos a hablar un poquito también de inteligencia artificial, ¿sí? Como les conté, los contenidos de esta clase tratan de búsqueda de información, algo, vamos a hablar un poco de algo de tipos de fuentes, de citas y referencias, y vamos a ver el uso de la inteligencia artificial aplicada a la investigación. Los objetivos de esta clase son reconocer fuentes de información confiables para la búsqueda de evidencia científica vinculada con la investigación en enfermería, aplicar correctamente las citas y referencias bibliográficas según las normas Vancouver en la elaboración de trabajos académicos, utilizar herramientas de inteligencia artificial de manera crítica y responsable como apoyo para la búsqueda, organización y análisis de información científica. Bueno, para dar inicio tenemos que saber que la investigación siempre parte de una duda o de una pregunta, de algo que nosotros queremos conocer. El camino que está ahí en la imagen representa el recorrido que nosotros vamos a realizar y como verán, no siempre va a ser un recorrido lineal. En este recorrido nosotros vamos a tener que explorar, analizando información hasta encontrar aquella que sea confiable y que nos permita responder nuestras preguntas y también ayudarnos a tomar decisiones. Hablábamos de explorar información. ¿Qué es la información? La información es un conjunto de datos que cuando son organizados y analizados van a generar un conocimiento. También es importante saber que no toda información es verdadera o confiable. Para que esta información sea verdadera y confiable, bueno, debe estar actualizada, debe ser relevante y bueno, debe ser veraz. La información es en cierto punto abstracta, así que para poder usarla en una investigación, por ejemplo, se necesita que se materialice. Es decir, que se registre, se conserve en un lugar y, como por ejemplo, soportes físicos y digitales, y estas serían fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fuente? Son documentos, testimonios, recursos, como les dije, soportes físicos y o digitales, de evidencias o referencias útiles para responder la pregunta de investigación, sustentar un marco teórico o analizar un problema. Existen diferentes tipos de fuentes primarias, secundarias y terciarias. De este material yo no voy a profundizar ahora de esto de fuentes primarias, secundarias y terciarias, porque es el videíto del que yo le hablaba con anterioridad que está en el aula. Ahí ustedes van a poder ir y ver qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria y qué es una fuente terciaria. Y bueno, y ahí le dejé la explicación con ejemplos y todo, ¿sí? Aparte de las fuentes primarias, secundarias y terciarias, entre esas fuentes nos vamos a encontrar con fuentes académicas y científicas y también fuentes no académicas. Para el trabajo de investigación que nosotros vamos a dar inicio ahora, en el que ustedes van a comenzar a hacerse preguntas, em, vamos a necesitar, voy a volver atrás, de fuentes académicas y científicas, ¿sí? ¿Qué serían las fuentes confiables? Bueno, las fuentes confiables son aquellos orígenes de información que nos garantizan veracidad, confiabilidad, validez y respaldo, perdón, científico. Estas fuentes confiables se caracterizan por tener autores e instituciones
reconocidas, referencias que permitan corroborar y evaluación de expertos. Acá yo les puse ejemplos de algunas de las fuentes confiables en investigación que a lo largo de esta cátedra y de la realización de su trabajo, ustedes las van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, PubMed, Cielo, LACS, revistas científicas indexadas, JAMA, Revista Panamericana de Salud Pública, también los libros académicos publicados por editoriales universitarios o científicas, por ejemplo, la revista de la Facultad de Medicina. También organismos internacionales como por ejemplo la OMS, la OPS, UNESCO. Todas estas bases de datos son fuentes de investigación confiables, ¿sí? Que son las que deberíamos usar al momento de hacer una revisión de la información. Por otro lado, si tenemos fuentes confiables, también vamos a tener fuentes no confiables y las fuentes no confiables la integran los blogs sin respaldos académicos. Wikipedia, aunque por ahí la habrán utilizado mucho y también me incluyo antes de trabajar y conocer lo que era la investigación, yo usaba mucho Wikipedia y si bien es muchas veces Wikipedia es como una fuente primaria, que ahora cuando ustedes vayan a ver el videíto que les dejé en el aula, van a conocer qué son las fuentes primarias, no es del todo confiable, ¿sí? Lo que tiene Wikipedia es que nos puede orientar, pero nosotros no podemos citarla directamente como una fuente confiable. Otra cosa que no es confiable, obviamente, son las opiniones en redes sociales sin algún sustento científico y las páginas comerciales, por ejemplo, con intereses de venta, que también nos encontramos siempre. Seguimos hablando de las fuentes confiables. Google Académico. ¿Conocen Google Académico? ¿Utilizaron alguna vez? No, Lick. Sí, ¿No? licenciada. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, me alegro que lo usen. Bueno, si los que no usaron a partir de ahora lo van a tener que usar, ¿sí? Google Académico, también conocido como Google Scholar, es un motor de búsqueda especializado en literatura académica. ¿Qué nos permite? Nos permite encontrar artículos de investigación, también tesis, libros, resúmenes y otras publicaciones relevantes. A diferencia del Google convencional, que el Google convencional lo que tiene es que buscan toda la web. Lo que lo diferencia al Google académico es que se enfoca y hace como un filtro de solamente fuentes académicas, como les mencioné, revistas, editoriales universitarias, repositorios y otras organizaciones. Acá les puse como un ejemplo y ustedes van a ver. En el Google, esto es el Google convencional, ¿sí? Puse presión alta en el embarazo. Esto me saltó, presión arterial alta y el embarazo, mantener segura a la madre. Bueno, yo ingreso a ese link y me salta esto, ¿sí? Presión arterial alta durante el embarazo. Tener presión arterial alta mientras estás embarazada es muy preocupante, pero no te preocupes. Conoce aquí lo que puedes hacer para bajar tu presión arterial alta de manera natural. Sigue leyendo para obtener más información útil. ¿Ustedes consideran que esto es una fuente confiable? No, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más cree que puede ser confiable? No, Lick. Ujú. Bien. Puse lo mismo, acá ven ustedes, en la plataforma ya de Google Académico, puse hipertensión en el embarazo, y si ustedes se fijan, todos los artículos que, que nos aparecen en esta ventana son todos artículos científicos, de revistas, de academias, de revistas nuevamente, ¿vieron? Y me apareció, por ejemplo, este, que es un artículo científico, hipertensión arterial y embarazo, tiene acá sus autores,
tiene una institución que respalda, una revista colombiana. Acuérdense que está también en el buscador de Cielo. Así que esa es la diferencia. Para que ustedes inicien a buscar información, lo recomendable es que lo hagan en Google Académico, que hace un filtro de todos los blogs y de todas las fuentes que no son confiables, ¿sí? Perdón. Bueno, eso por un lado. ¿Alguna duda respecto a esto de fuentes confiables y no confiables? Para utilizar el Google académico, lo único que ustedes tienen que hacer es poner en el Google convencional, Google académico, seleccionan y automáticamente se abre el buscador de Google académico. Inclusive ustedes pueden poner, en realidad cuando buscamos información, lo ideal es que no, que yo les mencioné hoy una característica de una información confiable que tiene que ser actualizada. ¿A qué nos referimos que sea actualizada? A que no tiene que pasar más de 5 años de ese artículo científico. Eso es un filtro que también tiene el buscador de Google Académicos, que es importante que ustedes lo utilicen. También pueden buscar artículos de otros países, no solamente de Argentina, y bueno, y después ustedes lo podrán traducir. Así que alguna duda hasta ahora respecto de lo que dimos. No, licenciada. Lo único, Claro. ay, voy a activar mi cámara. Lo único que qué. Ay, eh, ¿cómo es? Si no me equivoco, el Google Académico ya te va eh, haciendo, ¿cómo es? De lo más actualizado a los años más eh, atrás, digamos, ya está como organizado de esa manera, digamos. Claro, sí, pero ustedes al costadito a ver si nos salta acá, a ver si puedo. ¿Vieron? Acá, miren, acá está, cuando yo uso Google Académico, acá en cualquier momento, de igual manera les pueden, fíjense que acá me saltó un artículo de 2008, o sea que no es que tiene el filtro. Por ahí sí, pero sería bueno que ustedes pongan el intervalo específico, por ejemplo, de 2021 a 2026, como para que su información sea actualizada, ¿sí? Porque en realidad no, acá hay artículos viejos de 2011, 2008. Bueno, esta información ya no es actualizada, ya deja de servirnos, porque imagínense que pasó más de 24 años, o sea, no tiene sentido colocar eh, o basarse en un trabajo de investigación que se hizo en el 2008. Imagínense todo el tiempo que transcurrió. Entonces, es súper importante que también ustedes coloquen el filtro o por año o por un intervalo específico desde el 2021 al 2026 o desde agosto de 2025, perdón, del 2020 puede ser hasta ahora, porque 5 años, bueno, todavía no terminamos el año 2026, pero eso es algo que tienen que hacerlo como para que la información sea actualizada. Bueno, seguimos con citas y referencias bibliográficas, ¿sí? Este tema es bastante complejo, pero es importante que presten atención porque la actividad de taller tiene mucho de citas y referencias. En realidad se trata de citas y referencias. Así que es importante que presten mucha atención porque es bastante tedioso. Así que cualquier duda o consulta, me levantan la mano, escriben en el chat y las docentes me van a avisar y lo charlamos. Bueno, existen varios tipos de citas y referencias que seguramente en algún momento habrán escuchado, habrán visto. Acá yo puse como las más comunes, que son Vancouver, Normas APA, Chicago, MLA, Harvard e ISO 690. Nosotros vamos a hablar de Vancouver y de APA, que son como las más comunes y las que nosotros utilizamos. Acá otra recomendación.
Yo solamente voy a hablar de Vancouver para no extenderme tanto y teniendo en cuenta que es un tema bastante tedioso. Y les dejé un cortometraje de las normas APA para que ustedes vayan a conocer. Que no la usemos no quiere decir que después no esté en alguna actividad que debamos realizar o en el examen. Así que es importante que ustedes vayan y lo vean al video, ¿sí? Generalmente, las normas Vancouver se utiliza en investigaciones que tienen que ver con ciencias de la salud y por ahí APA se utiliza más con ciencias humanas, ciencias sociales, ¿sí? Nosotros, acuérdense que yo también soy docente de investigación 2 de quinto año de la licenciatura y al momento cuando ustedes van a publicar su tesis o su proyecto de investigación, que es en realidad lo que hacen en quinto, utilizamos las normas Vancouver que generalmente piden las revistas, ¿sí? Muy pocas revistas piden APA, pero bueno, porque es una cuestión de que Vancouver, como les dije, se utiliza en ciencias de la salud. Así que bueno, Vancouver. ¿Qué son las normas Vancouver? O el protocolo Vancouver o como ustedes lo quieran llamar, son un conjunto de pautas utilizadas para citar y elaborar las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas en trabajos académicos y científicos, especialmente en el área de las ciencias de la salud, como bien lo decía anteriormente, ¿sí? Se caracterizan por utilizar un sistema numérico en el que cada fuente, ¿se acuerdan lo que era una fuente? Lo que acabo de explicar. ¿Alguien quiere escribir en el chat o hablar por el micrófono? Las revistas, esa licenciatura. ¿Cómo? Las revistas científicas, eso que Sí, mencionó. bueno, exacto, puede ser un soporte digital, sí. ¿Son Revistas, testimonios? acuérdense, documentos. ¿Cómo? ¿Testimonios? ¿Recursos? Sí, sí, exactamente. Bien. Entonces, bueno, se caracterizan por utilizar un sistema numérico en el que cada fuente recibe un número, o sea, en que cada artículo puede ser, sí, como decía, un artículo de revista, recibe un número según el orden en que aparece por primera vez en el texto. Ese mismo número se mantiene cada vez que se vuelva a citar la fuente. Bueno, hablamos de citar, de referencias bibliográficas. Para que ustedes entiendan un poquito, yo les voy a explicar que em, las citas son palabras, ¿sí? Textos de otro autor que nosotros la vamos a utilizar para nuestro trabajo, ¿sí? Para elaborar nuestro marco teórico, que más adelante también van a conocer lo que es el marco teórico, ¿sí? Entonces, citar, cuando yo digo citar, lo que estoy diciendo es que vamos a traer las palabras o ideas de otro autor dentro de lo que nosotros estamos elaborando, ¿sí? Dentro de nuestro escrito. A eso hacemos alusión cuando decimos citar, Licenciada, consulta. ¿sí? Eso es, por ejemplo, cuando dicen, según fulano de tal, dice que la investigación es tal cosa. Eso sería una cita. Exactamente, Bien. exactamente, eso sería una cita, sí. Traer ideas de otros autores a nuestro escrito, ¿sí? ¿Para qué? Para elaborar un nuevo escrito, ¿sí? No para copiarnos, sino para elaborar. Eso es por un lado. Vieron que hablamos de citar y referenciar bibliográficamente. Bueno, ahora vamos a qué son las referencias. Las referencias son una lista detallada de las fuentes. Acuérdense que las fuentes son documentos, revistas, em, páginas que se usaron y se citaron para algún fin. ¿Sí? Yo ya les voy a explicar cómo para que ustedes entiendan. Citas, entonces, es el texto que está en nuestro documento
Y las referencias son las fuentes y van al final de todo nuestro trabajo de investigación. Acá les puse un ejemplo. Ustedes seguramente, si algún día leyeron un artículo, estos acuérdense que son normas Vancouver, porque APA tiene otra normativa, pero normas Vancouver tiene esto que yo le mencionaba con anterioridad, que era que tenían un orden numérico, ¿sí? Ustedes verán que acá tiene el 1 y el 2, y así sucesivamente. Esta parte que dice la gestión del cuidado de enfermería, bla, bla, este párrafo es una cita, ¿sí? Y este número hace alusión a una fuente. ¿Qué es nuestra fuente? La referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces quiere decir que este párrafo, bueno, yo estoy haciendo una revisión bibliográfica porque, bueno, yo quiero estudiar la gestión del cuidado de enfermería, ¿sí? Entonces yo me pongo a mirar fuentes confiables, agarro una revista Cielo, bueno, empiezo a mirar, encuentro un artículo que me interese y la verdad que me interesó este párrafo que está acá. Entonces lo copio y pego, ¿sí? Y le pongo un numerito porque es el primer artículo que yo busqué. ¿Qué me va a decir este numerito? Cuando yo me voy a las referencias bibliográficas, el número 1 va a detallarme la fuente de donde yo saqué esta información, ¿sí? Esto después tiene también su normativa de cómo debe, quién debe ir primero, el autor, si tiene que llevar el nombre, el apellido, el nombre de la revista, en qué año, las páginas, ¿sí? Todo eso tiene su normativa. Pero lo que yo quiero que ahora ustedes logren comprenderme es que este numerito me indica este artículo que a mí me interesó, ¿sí? Bueno, listo. Ahora yo sigo mi revisión bibliográfica, encuentro otro artículo que lo voy a anexar, por así decirlo, integrar, ¿sí? A, a la primera cita que yo tenía acá, ¿sí? Entonces, esto es otro artículo distinto y lo voy a numerar con el número 2 porque acuérdense que es consecutivo, ¿sí? El número 2 entonces acá va a ser mi segundo artículo que yo revisé y, y acá está, bueno, la referencia consultada, ¿sí? ¿Me explico? Sí, 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 licenciada. Es se como una explica bien, información que licenciada. tiene varias referencias y cita cada parte de dónde fue sacando. Claro. En cierto caso, no les puse un ejemplo, pero por ejemplo, acá yo cité del artículo 1, que ya vimos quién era, y del artículo 2. Pero después yo veo que puedo integrar otra cita de este mismo artículo de acá de Orellana que me interesa y yo quiero volverlo a poner acá abajo. Yo debo volver a repetir el número 1, ¿sí? Porque la referencia ya está. No es que yo tengo que volver a numerar, ¿sí? ¿Me explico? Cuando ustedes vuelven a citar a este autor, a Orellana, Orellana ya es dueño del número cita, del número de cita 1, ¿sí? Así que Orellana ya es dueño de la 1. Y Barderas ya es dueño de la cita número 2. Entonces, no los tengo que volver a colocar si van apareciendo en el texto, no. Yo tengo que volver a repetir el numerito y, bueno, ahí se sobreentiende que ustedes volvieron a citar a Orellana porque, bueno, dice muchas cosas interesantes el señor Orellana. ¿Me explico? Es importante que nos entendamos porque acuérdense que la actividad de taller, esto es lo que van a tener que hacer ustedes más o menos. No les voy a spoilear, pero necesitan aprender. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Sí, Lick. Sí, licenciada. Bueno, Sí, Lick. continuamos. Entonces acá, bueno, esto también es importante, creo que no les escribí, pero si yo tengo 7 numeritos en el texto, o sea, busqué 7 artículos, yo tengo que tener 7 referencias, ¿sí?
Yo no puedo tener 5 y tener 7 numeritos acá. O tener 7 numeritos acá y 10 referencias acá, ¿sí? Siempre me Y una tienen que consulta. coincidir. Sí, Disculpe que le interrumpa. Y en sí, caso sí. que, por ejemplo, nosotros hagamos la información, saquemos, por ejemplo, varias bibliografías o referencias, y en alguna parte del texto nosotros demos nuestra opinión, ¿cómo iría? En realidad, eh, para un marco teórico, ustedes no pueden dar una opinión, porque acuérdense que tienen que tener un sustento científico, ¿sí? El trabajo de investigación, cuando nosotros elaboramos ya sea el planteamiento del problema o el marco teórico, sí o sí tenemos que tener algún sustento científico, no es que porque a mí se me ocurre yo puedo escribir algo. Acuérdense que tiene que estar validado científicamente, por eso hacemos esta revisión de estos artículos de fuentes confiables que ya tienen un autor o que ya tienen un comité de expertos, por así decirlo, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer es, con sus palabras, que ahora más adelante yo eso lo vamos a ver, es explicar por ahí lo que, por ejemplo, esta cita que tenemos acá, ustedes la pueden explicar de otra manera, pero nunca cambiando la idea del autor, ¿sí? Por ahí, en un caso en donde ustedes quieran mencionar algo que no está escrito o algo, por ejemplo, en el planteamiento del problema. Yo no le quiero hablar por ahí mucho de lo que todavía no dieron, pero bueno, planteamiento del problema, como bien lo dice la palabra, estamos planteando el problema de investigación y surge en el hospital donde ustedes trabajan. Ustedes pueden escribir qué es lo que pasa en el hospital y no van a referenciar ni citar a nadie porque eso es algo de la institución, ¿sí? Pero no es lo que se debería de hacer. En caso Sí, de sí. que sea Gracias. algo que no tenga un sustento, no se cita ni se referencia, se deja en el texto sin citar. Pero eso por ahí reduce un poco la veracidad, porque ya les digo, es como que nosotros no somos expertos y entonces como que si ponemos una cita que no está referenciada es como que no tiene un sustento. Y estamos haciendo un trabajo de investigación que la idea es que tenga un sustento científico. Por eso hacemos toda esta búsqueda en esos artículos científicos. Gracias, Lee, por explicar. Mm. Bueno, seguimos entonces. Referencia. Bueno, acuérdense, vamos a hablar de citas ahora. Tipos de citas. Tenemos textuales directas y paráfrasis. No me sale, no sé si es parafrasis o parafrasis. Bueno, ahí está. ¿Qué es una cita directa corta? Tiene menos de 40 palabras. O sea que esto no creo que sea una cita corta. A eso se refiere. Tiene menos de 40 palabras. Ejemplo, la investigación en enfermería requiere un proceso sistemático y ordenado para producir conocimiento. ¿Cómo va citado? Entre comillas y con superíndice. O sea, esta sería la cita que yo tomé de un fragmento de un artículo científico que me gustó. Un proceso sistemático y ordenado para producir conocimiento. Pongo un puntito y pongo en superíndice. Esto es relativamente así, si ustedes lo quieren hacer, pero también Normas Vancouver permite que esto sea entre comillas y no con superíndice o entre corchetes. Eso también yo les dejé en el aula un manual de citas y referencias, que ustedes también lo tienen que entrar a ver, ¿sí? Entonces, si es una cita directa corta, tiene menos de 40 palabras, va entre comillas y con el superíndice, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta las palabras, el número de palabras. Cita directa larga, si tiene más de 40 palabras, ejemplo, acá yo les puse el ejemplo, creo que tiene 41, no sé, no recuerdo. Supongamos de igual manera que esto tiene más de 40 palabras. Lo que vamos a hacer es citar así, va en bloque, porque acuérdense que esto están haciendo ustedes, es una cita directa, o sea, quiere decir
mal dicho sería, un copia y pegue exacto de lo que ustedes están viendo en el artículo científico del cual están sacando la información. Entonces yo copié y pegué más de 40 palabras y yo lo tengo que poner así, en bloque con sangría, ustedes van a ver acá la sangría, y sin comillas, a diferencia de la cita corta, ¿sí? Cita indirecta o lo que llamábamos parafrasis, que era lo que yo les decía hoy. La parafrasis es explicar lo que el investigador dice o lo que el otro autor dice, pero con nuestras palabras o con sinónimos, ¿sí? Por ahí nos parece demasiado científico, estructurado lo que dice el autor, nosotros podemos decir lo mismo, pero en otras palabras por ahí un poco quizás más simple. Eso significa parafrasear, ¿sí? Por más que tenga menos o más de 40 palabras, eh, se la coloca así, acá no le puse, pero siempre lleva sangría. Ustedes la convierten, pero es re importante que ustedes no cambien lo que dice el autor, ¿sí? Ustedes pueden reemplazar, usar sinónimos para que por ahí no sea tan estructurado, pero lo que no se debe hacer es cambiar lo que está diciendo el autor. Y sí o sí lleva número de referencia, por más que no esté igual que lo que dijo el autor, perdón, es su pensamiento, no es el nuestro, porque si no sería plagio, ¿sí? Estaríamos robando el pensamiento de ese autor. Entonces, sí o sí va a ir igual el número de referencia del autor, por más que no diga lo mismo que él escribió en su artículo, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, Liz. Bien. Están todos Nick, mudos. ¿podría Son repetir? postizos. Entonces sería lo que es para parafrasis, no iría o sí iría entre comillas, por No, más si es de 40 o no. exacto, no. Acá no importa porque si no yo ya le hubiese dicho acá, ¿sí? Si tiene más o menos de 40, no lleva comillas, pero sí lleva el número de referencia y la sangría que acá es un error mío de tipeo que yo no le puse, ¿sí? Gracias, Lick. Listo. Clic en el chat preguntan qué es de bloque. Ah, sí, ¿cómo está acá? En El párrafo copia y aparte pegue en sería, bloque. Exacto, así como está acá. si yo tengo entendido, Lick, de que la cita indirecta o la parafraseada es cuando es una frase no textual, digamos, del autor, pero sí con la misma idea del autor. Exactamente, sí. Es como buscar sinónimos, por ahí les digo yo, por ahí sentimos que es muy estructurado o que por ahí el lector no va a comprender lo que quiere decir con eso y nosotros lo podemos hacer un poco más simple con otras palabras y hacemos el parafraseo. Pero, les vuelvo a repetir, la idea es que no se cambie la idea del autor, ¿sí? De citas. Una pregunta, Quedó todo, licenciada. sí, Una pregunta. Si nosotros marcamos como número 1 y usamos varias veces, ¿tenemos que poner cuánto, por ejemplo, 7, 1, 1, 7, no, no, 1 nomás? como, o sea, el uno, listo. El uno es Ah, bueno, para todo el trabajo. Así gracias. revisaron 10 y después del 10 quieren volver a incluir alguna cita del autor que buscaron en principio, vuelven a poner el número 1. Gracias. Pensé que el número 1 era de Orellana, creo, y Orellana es dueño del número 1, no importa cuántas veces aparezca en su trabajo de investigación. Bueno. Dejamos las citas a un lado y vamos a las referencias Vancouver, ¿sí? Las referencias se realizan en base a de dónde nosotros obtuvimos la información,
que eran las fuentes. Acuérdense que pueden ser soportes digitales o soportes físicos, como por ejemplo libros. Acuérdense que Vancouver es una normativa, o sea, ustedes tienen que seguir ciertas reglas. En este caso, en la referencia a Vancouver, para el formato, ustedes quisieron buscar en libros, listo. Bueno, entonces ustedes citan los apartados del libro y tienen acá una normativa de cómo deben referenciar. Acuérdense que las referencias van al final del trabajo de investigación. Entonces, lo primero que van a hacer es colocar el nombre del autor, el título del libro, la edición, la ciudad, el editorial y el año. Esto sería una referencia y cuando nosotros nos encontramos con esto en el trabajo de investigación, sabemos que ustedes la fuente que utilizaron fue un soporte físico y fue un libro, ¿sí? ¿Qué deben saber de esto? Que se colocan hasta 6 autores. Si en caso de que haya más autores, se agrega et al, ¿sí? No se sigue mencionando si tiene 10 autores, no podemos mencionar a los 10. La edición solo va si no es la primera, o sea, si acá la edición era primera, nosotros omitimos eso y ponemos a partir de segunda, de tercera, así. Se usa punto, como verán, entre cada sección. Y acá yo les puse, creo, estoy viendo, ejemplo 1, bueno, Martínez G. Generalmente siempre va el apellido del autor y el nombre solamente con la sigla de la primera sigla de su nombre, ¿sí? En este caso, bueno, no sé cómo se llamará, la verdad, lo tengo acá. Investigación en enfermería sería el título del libro, fundamentos y métodos. Evidentemente la edición era la primera, Ciudad Buenos Aires, editorial El Ateneo y el año fue en el 2020. Ejemplo 2, un libro con varios autores. Miren que va mencionando acá, por ejemplo, los apellidos primero y los nombres con la primera letra, ¿sí? Cuando llega a los 6, se pone et al. Esto nos quiere indicar que hay más de 6 autores. Y bueno, después volvemos a lo mismo, título del libro, edición, ciudad, editorial y año. Así es como se referencia un libro, si es la fuente que ustedes utilizaron. Esto igual está todo escrito y está en el manual de citas y referencias, que es un manual bastante largo, pero ustedes tienen que ir al apartado de Vancouver, ¿sí? Y ahí, bueno, van a encontrar toda la normativa que es bastante larga, pero una vez que se familiarizan, no es difícil. No es necesario que ustedes se sepan de memoria, o sí, porque bueno, por ejemplo, en el examen se les puede preguntar, así que es importante que sepan por ahí de esto que yo le puse más comunes, porque por ahí para realizar nuestra investigación generalmente sí, nos basamos por ahí en algún libro de soporte físico, pero la mayoría son de revistas científicas. Entonces sería importante que ustedes conozcan esta estructura que está acá para que al momento de nosotros ponerle, por ejemplo, una imagen de un libro con todos estos datos, ustedes sepan cómo es el orden. Porque esto, acuérdense, nuevamente les repito, es una normativa, o sea, tienen que cumplirla, tiene que ir el autor primero, el título del libro segundo, la edición, la ciudad, editorial y año. No podemos poner primero el año, ¿sí? Es una normativa. Artículo original digital. Estamos hablando acá de una revista, ¿sí? De un artículo de una revista. Va primero el autor, título del artículo, nombre de la revista, si es de internet, año, volumen, páginas, disponible o sea, el link de acceso o podemos ponerle el DOI, que en realidad es el número que tiene el artículo científico. Entonces acá yo le vuelvo a poner un ejemplo. González M., Pérez A., el título del artículo, factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos, el nombre de la revista, Revista de Salud Pública de Internet, el, el año, el volumen, el número de páginas y el disponible en, ¿sí?
eso tienen que copiar y pegar el link de donde ustedes sacaron esa información. Eso también es súper importante porque nosotros, al momento de corregirles el trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un clic y tenemos que ir a ver el trabajo en este caso, el artículo científico de donde ustedes nos están sacando la información, ¿sí? Así que eso se tienen que asesorar de que cuando ustedes pongan el clic ahí, los lleve automáticamente, ¿sí? Porque acuérdense que un error en un número, en una letra, va a ser inválido y nosotros no vamos a poder corroborar esa referencia que ustedes están colocando, por ende no va a ser válida. Así que eso también es algo que ustedes deben controlar. El hipervínculo sería. Exactamente, sí, así es. Bueno, Licenciada. después tenemos la referencia de una página web en estilo Vancouver, que también solemos utilizar mucho las páginas web, obviamente de sitios oficiales como la OMS, la OPS, de el gobierno de la nación. Entonces, bueno, tenemos que poner autor, título de la página o documento, nombre del sitio, fecha de publicación o actualización, fecha de consulta y disponible y el link URL, ¿sí? De donde ustedes sacaron. Si no hay alguno de esos datos, se omite, ¿sí? Pero siempre debe aparecer la fecha de consulta. Eso es para cualquier página web que sea oficial. Acuérdense siempre de buscar su información en fuentes confiables, que era lo que yo les había hablado, y bueno, les dejé algunos ejemplos. Referencia a una página web en estilo Vancouver con autor A. Acá les puse el ejemplo como para que ustedes vean. Formato, autores, título de página. Bueno, acá ejemplo, García L., lactancia materna, beneficios para la salud, Ministerio de Salud Argentina 2023, consultado el 25 de noviembre de 2025, disponible y acá yo debería de entrar y me debería llevar directamente al link de esta página web que ustedes utilizaron como fuente. Acá les puse otro ejemplo de página web sin autor. Nosotros deberíamos poner la institución. En este caso es un artículo de una Organización Mundial de la Salud, de hipertensión arterial del año 2024, la fecha de consulta también el 25 de noviembre y disponible en lo mismo, yo debería presionar acá y me debería llevar directamente a esta página a ver el artículo que ustedes utilizaron. ¿Me explico hasta ahora? Esto obviamente que lo van a tener que hacer con guía, o sea, van a tener que ir mirando hasta que ustedes se vayan familiarizando. Pero bueno, ustedes van a decir, bueno, voy a buscar algo de una revista científica. Entonces van a ir y van a ver qué normas deben seguir para un artículo original de revista. Y ahí lo referencian según su normativa. Bien, citar y referenciar es importante, bueno, porque como le digo, nos da evidencia científica, nos permite ponernos en contexto, nos da veracidad, nos da compromiso, evita el plagio, ¿sí? Acuérdense del parafraseo, así que responde nuestras dudas también. Por eso es muy importante citar y referenciar de acuerdo a cada normativa, ¿sí? Bien, ¿alguna duda respecto a todo lo dado? No, Lick. Bien, voy a mirar en el chat, no hay nada. Felix, ¿se entiende? Bueno, muy bien. Yo Celeste, iba a ¿querés decir preguntar, algo? sí, cuando por ahí citamos una cita bibliográfica de internet y colocas el URL, que la verdad y vas, sí, y es como
como que caduca. Es imposible que pueda caducar, digamos, la página o algo que te está disponible. Te estoy escuchando muy poco, pero lo que entendí es que si el URL puede caducar. Exacto. Generalmente no. Generalmente el artículo si está disponible, lo que puede ser es que el artículo se saque de circulación o no sé, haya tenido algún problema, sí, eso puede pasar. Pero el artículo, si ustedes lo copian y lo pegan bien, no debería de suceder, excepto que se saque de la plataforma de donde está por una cuestión X. Ok, entiendo. Gracias. Si entiende, Nick, hay un libro que se llama El proceso de la investigación de Carlos Sabino y explica muy bien cómo es todo el proceso. Yo aprendí ciertas cosas de ese libro. Perfecto, José. Lick, le consulto. Ujú. Y en caso de que, por ejemplo, diga no se puede ver por privacidad del autor o que protege del autor, algo así suele salirse. No sé si conocen. Y eso generalmente si ustedes están abonando algo. Por ejemplo, ustedes son socios de ciertas revistas que obviamente si yo docente no soy socia no me va a permitir ver, pero sí ya me va a permitir ver, por ejemplo, el artículo de la revista. Algo me va a mostrar, pero no me va a mostrar el artículo en sí. Eso yo considero que es eso. Cuando ustedes son socios o están pagando algún repositorio y ustedes sacan de ahí la información, cuando ustedes colocan el link y yo quiero ingresar que no pago y que no soy socia, no me deja ver. Pero sí por lo menos me hace como un inicio y yo seguramente pueda ver. No sé si te referís a eso. Porque si vos no pagás nada y colocas un artículo científico, por ejemplo, de la revista Cielo o de la revista de Facultad de Medicina, yo debería ver porque eso es gratuito. Por ahí este problema puede surgir cuando se paga, ¿sí? O cuando ustedes, qué sé yo, crearon su usuario y contraseña para entrar a esa revista. Sí, Lick, a eso me refería, pero en caso de que, por ejemplo, nosotros hagamos y en ese caso, por ejemplo, sea público y justo cuando ustedes tienen que ver y corregir, le aparece eso, a eso me refería. Claro, no, igual no nos debería parecer y yo he tenido esa experiencia y yo por lo menos puedo ingresar y ver que está ahí el artículo que coincide con el título y con el autor que ustedes mencionaron. Por ejemplo, con eso ya nos es suficiente, porque sé que no están Bueno, inventando Lick, o que gracias. no buscaron de una fuente que, por ejemplo, no es confiable. Así que no se preocupen, tampoco somos tan malos, creo. Bueno, si nadie más tiene preguntas, continúo con este último tema. Ya vamos una hora de clase sin querer queriendo. Esto es cortito, pero bueno, es el boom del momento, ¿sí? La IA y, bueno, la inteligencia artificial en investigación. Nosotros permitimos el uso de la inteligencia artificial en investigación, excepto, como les dijo el licenciado el otro día, en el primer trabajo, porque es importante que ustedes sepan usarla más en un trabajo de investigación. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que nos va a que permite, perdón, que un sistema procese información y genere resultados como predicciones, recomendaciones, decisiones o contenidos, ¿sí? La inteligencia artificial puede reconocer patrones, analizar datos, interpretar textos, responder preguntas y producir nuevos contenidos. Pero hay algo sumamente importante que ustedes tienen que saber y más en la investigación, es que la IA no reemplaza cómo comprende y cómo piensa una persona. Entonces, no tiene un pensamiento crítico, ¿sí? No reemplaza el pensamiento crítico nuestro.
Existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Yo por ahí me voy a basar un poco más de la inteligencia artificial generativa, que es la que más se usa y la que más ustedes van a utilizar, que es un tipo de IA capaz de crear nuevos contenidos a partir de las instrucciones que recibe, ¿sí? La IA generativa, perdón, sí, la inteligencia artificial generativa produce contenidos, como le dije ahí, como ser videos, resúmenes, audio, textos, códigos informáticos, imágenes y mil cosas que le podamos pedir. La UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoce que la IA generativa puede ser útil para la educación y la investigación, pero obviamente se recomienda utilizarla con supervisión humana, transparencia y, volvemos a lo mismo, pensamiento crítico, ¿sí? Algunos ejemplos de la IA generativa seguramente que ustedes conocen, el chat GTP o GTP, Copilot, Gemini y bueno, y también Notebook KLM, ¿sí? Entre tantos que hay, ¿sí? ¿Cómo puede utilizarse la inteligencia artificial en una investigación? ¿Cómo puede utilizarse para qué? En realidad, para explorar un tema, para buscar artículos científicos, para analizar datos y algo muy importante que es lo que a mí me gusta en la inteligencia artificial es que para mejorar la redacción, ¿sí? Las recomendaciones para su uso, bueno, como yo ya les recomendé las fuentes confiables, es lo mismo, nuevamente PubMed, Cielo, para localizar artículos reales, estos son motores de búsqueda. Notebook ALM, que por ejemplo ustedes pueden subir los PDFs y los PDF que sacaron de estas páginas pueden subirlos como para, para que los resuman. ChatGPT o Gemini para explicar, organizar y mejorar la redacción. Esto también es otra. Acuérdense que también estas aplicaciones por ahí son gratuitas hasta cierto punto y después tienen que pagarlas. Rabbit para descubrir artículos relacionados, Cite para revisar cómo fue utilizada una publicación por otros estudios. Estas dos IA son basadas en investigación, ¿sí? Justamente para investigación. Y Elicit para búsquedas y revisiones más avanzadas, ¿sí? Acuérdense que por ahí está, tienen que abonar y ahí también, o sea, utilizan el inglés como idioma, ¿sí? Pero bueno, ahora existen traductores, pero por ahí es un poquito más complejo. Instrucciones para la inteligencia artificial. Son los famosos prompts, ¿sí? Los prompts son las instrucciones que nosotros le damos a la IA. ¿Cómo deben ser estos prompts? Deben ser claros, específicos y completos. Es decir, nosotros cuando hacemos las instrucciones tenemos que manifestarle qué debe hacer esta guía, ¿sí? Sobre qué tema, para quién está dirigido, qué fuentes debe utilizar, recalcarle las fuentes confiables, eh, artículos científicos, revistas, páginas de instituciones verificadas, en qué formatos queremos la respuesta, queremos resúmenes, queremos textos, queremos tabla, queremos gráficos y también darle la instrucción de qué cosa debe evitar. Que, por ejemplo, la información falsa, ¿sí? Chat, yo uso bastante chat y chat es muy mentiroso. Así que siempre tienen que verificar, ¿sí? Porque por ahí dice o nos escribe lo que queremos escuchar. Y si no verificamos, podemos estar en ciertos problemas, ¿sí? Entonces, ejemplo de una instrucción incorrecta. Por ejemplo, un prompt poco claro puede ser, haceme un resumen de este artículo, ¿sí? Subimos el artículo y le pedimos que nos haga un resumen. ¿Qué error vamos a tener acá? Que nosotros no le indicamos qué información necesitamos, ¿sí? ¿Qué extensión debe tener? Por ejemplo, haceme un resumen de este artículo. Ah, bueno, acá le escribo bien
qué es lo que se va a hacer, perdón, me iba a adelantar. ¿Qué información necesitamos? ¿Qué extensión debe tener? ¿Cómo debe presentar la respuesta? ¿Si debe utilizar solamente el artículo? ¿Qué debe hacer si no encuentra algún dato? Una instrucción clara y completa, nosotros deberíamos colocar en la IA poniéndole, actúa como asistente de investigación. Resumí únicamente el artículo adjunto. Identifica, por ejemplo, lo que a ustedes les va a interesar a partir de ahora. ¿Cuál es el objetivo de ese artículo? El tipo de estudio, la población, la muestra, los resultados principales y la conclusión. Presentar las respuestas, acuérdense en el formato que ustedes quieran. En este caso, por ejemplo, yo les puse que ustedes le pueden pedir en una tabla, ¿sí? Indica las páginas correspondientes. ¿Por qué? Porque ahí es como que lo estamos limitando y no inventes información, porque les vuelvo a repetir, es muy mentiroso, ChatGPT por lo menos. Si algún dato no aparece, escribí no se encuentra en el artículo, ¿sí? Esta es una instrucción clara para que, bueno, no tengamos errores y sea un buen uso de la inteligencia, ¿sí? Entonces, para pasar en limpio, los errores frecuentes al utilizar inteligencia artificial son, como les decía, dar instrucciones poco claras, instrucciones vagas, pueden generar respuestas irrelevantes o incorrectas, creer que toda la información es verdadera, la inteligencia artificial puede cometer errores o inventar datos, verifica siempre. Utilizar referencias sin verificarlas, no todas las fuentes generadas por la IA son reales o confiables. Yo en este momento estoy haciendo una tesis para recibirme de magíster y utilizo la inteligencia artificial para buscar artículos científicos o para estructurar, por ejemplo, en su momento busqué para estructurar mi marco teórico. Y sí, si yo no verificaba, era como que la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, eh, me mandaba referencias falsas y yo ingresaba y no existían. Entonces es sumamente importante que ustedes corroboren cada link, ¿sí? Que verifiquen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hacemos esto de copiar y pegar directamente y lo que podemos hacer es un plagio, ¿sí? Parafrasear y citar adecuadamente siempre, utilizar la IA como única fuente de información, eso también es un error frecuente. Deberemos consultar múltiples fuentes confiables y especializadas, no solamente basarnos en en la IA, no. Vayan, busquen en Google Académico, ¿sí? Saquen artículos desde ahí también. Ustedes ahí van a verificar que esos artículos existen y más bien utilizan la IA como para resumir o para sacar las ideas principales. Bueno, no leer las fuentes originales, debemos leerlas, que nos den un mayor contexto y mayor comprensión. También por ahí compartir información confidencial. Por ahí si la IA nos pone eso, no debemos compartir datos sensibles o personales con herramientas de IA. Esto también es importante en nuestro caso, en la cátedra. Nosotros permitimos el uso de la inteligencia artificial, como les mencioné, pero es un error frecuente no informar que la utilizamos, porque la transparencia es clave en la ética académica, ¿sí? Bueno, lo mismo, interpretar datos sin supervisión, la IA puede malinterpretar datos, consulta siempre a un experto. Y algo, por último y no menos importante, permitir que la IA tome decisiones por el investigador. La inteligencia artificial es una herramienta, chicos, no sustituye el juicio humano, como bien lo dije anteriormente. Confiar en la IA sin verificar sus respuestas es un grave error y acuérdense que siempre la responsabilidad final pertenece a la persona que investiga y en este caso van a ser ustedes, ¿sí? Estas son las desventajas. Si bien ya vimos todas las ventajas que podemos tener con la IA, las desventajas son que nos brinda mucha información incorrecta o inventada, referencias falsas, como le decía, por experiencia propia o no verificables.
La dependencia a que todo lo queremos hacer con IA porque es mucho más rápido, menos complicado. La pérdida del pensamiento crítico, ya la IA está reemplazando nuestro pensamiento, eso es una desventaja. Los riesgos de privacidad y confidencialidad, lo que hablaba de datos personales, interpretación incorrecta de datos, falta de transparencia en su uso, y bueno, y la desventaja, bueno, que no no debe reemplazar el juicio humano. ¿Sí? Y eso es todo, chicos, por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún aporte que quieran hacer referente a la IA, por ejemplo? Los escucho. Buenas, licenciada. La verdad que a mí me pareció bastante bueno la información de la IA, ya que uno usa, pero no sabe realmente cómo utilizarla. Claro. ¿Ustedes utilizan mucha IA o no? ¿Alguien no utiliza inteligencia artificial? Yo utilizo, licenciada. Yo trato de utilizar lo más menos posible porque me di cuenta que estaba perdiendo la habilidad de yo de redactar mis propias ideas. Sí, es que es tal cual. Yo uso Mali para editar fotos y esas cosas, Ah, nada más. claro. Bien, bueno, Bueno, yo espero que le yo, den us- un... Sí, sí, te escucho. yo uso la IA, hago apuntes, lo utilizo más para organizarme con los apuntes, pero ¿qué es lo que hago yo? Yo leo los apuntes y veo qué es lo que para la IA no fue tan importante y muchas veces me doy cuenta que sí, que la IA, por resumir, resume ciertas cosas que por ahí son importantes, pero para mí es una herramienta muy esencial, pero no hay que dejar que las IA se apodere de nosotros, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como dijo recién la compañera, que es verdad, eso que se pierde la autocrítica o el pensamiento crítico se pierde bastante por, capaz por ahí a uno le da como fiaca redactarlo, sabe lo que quiere decir, pero no sé, le da fiaca redactarlo o no sabe cómo redactar y empieza a utilizar la IA y es como que inconscientemente se hace un mal hábito. Sí, usada como corresponde, una herramienta que nos ayuda un montón laboralmente en tema de redacción, pero sí, si nosotros nos volvemos dependientes, no pensamos, ya no redactamos y sí, nos va a terminar suplantando. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan utilizar esta herramienta con todos los tips que yo le brindé y si ustedes tienen aparte otros tips también lo pueden aplicar para por ahí la IA lo que tiene de bueno es que bueno nos acorta mucho el tiempo, ¿sí? Eh, es más rápido, ¿sí? Nos puede ayudar mucho más. Así que utilizándolo de buena manera es bueno para la investigación y bueno, y también es algo que existe, nosotros no podemos hacer como no, que no existe porque está en todos lados. Así que nuestro deber es enseñarles a que le den un buen funcionamiento, ¿sí? Y a que Licenciada, no creen dependencia. licenciada, ¿sí? Sí, sí, escucho. Eh, yo también utilizo la IA, por ejemplo, con el tiempo corto que tenía para resumir, para leer las revistas, los artículos que enviaron las primeras clases, que no me estaba organizando bien, y utilicé inteligencia, pero más como para que me resuma lo más importante y ahí me acomodó más con el tema de poder tener eh, estar al día, digamos, con la materia. Claro, sí. Ustedes van a utilizar, como yo les recomendaría, voy a ser un poquito redundante de vuelta, en el hecho de buscar artículos científicos ahí, quizás indicarle siempre dándole buenas instrucciones, va a ser
lo que nosotros le pedimos. Si ustedes dan instrucciones poco claras, obviamente que no, entonces empieza a inventar, falsifica y eso. Pero les va a ayudar en eso, a encontrar artículos, como decía la compañera, a hacer resúmenes. Y también una cosa muy importante es que ahora todavía no se les pide eso, pero cuando ustedes vayan un poquito al marco teórico, esto de las citas, vieron que sacamos un fragmento de un artículo, de otro artículo, eso no es que tiene que estar así sin cohesión, ¿sí? Eso tiene que tener una coherencia y una cohesión. Y en eso también la IA es una herramienta para unir esas ideas y, y que no quede como texto suelto, ¿sí? Que se integren. ¿Por qué? Porque nosotros en el marco teórico es como que estamos contando un cuentito, ¿sí? No es que tiene que estar disperso. Entonces en eso la IA les va a ser muy útil para aplicar conectores, por ejemplo, y unir una cita con otra, ¿sí? Teniendo cohesión y coherencia, obviamente, que es lo que se les pide por ahí en el marco teórico. Así que yo creo que la van a saber utilizar y bueno, nosotros estamos acá para apoyarlos también en los talleres, aprovechen esa oportunidad que tienen para consultarnos, para conversar y bueno, chicos, estamos. Ustedes tienen que colocar su asistencia. ¿Cuántos conectados hay? Sí, sí, 110. Disculpa. Sido, ¿quiere hacer una acotación? Perdón, no le di. No, 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 para nada, todo bien, muy buena la clase. Nada más quería saber si espero que pongan la asistencia y ahí después dejo de grabar. Sí, sí. Estoy Entonces, chicos, que me avisen. muchas gracias. Vayan poniendo su apellido y nombre y DNI y los que vayan poniendo ya vayan saliendo, ¿sí? Gracias por estar. De nada, chicos. Nos vemos el viernes. Gracias, Lick. Nos vemos el Hasta viernes. luego. Gracias, licenciada, mucho éxito con su tesis. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Hay 6 conectados todavía que no. Ahí está, sí. Jim Pelevich está presente, puede dar su asistencia. Domínguez Irene puede dar su asistencia.
Di Benedetto. No, ella es nuestra, Doc. Ah, perdón, Noelia. No, ella es nuestra. No leí el Qué bueno, nombre. pero- Y Sánchez Fernández. O sea, bueno, son los que faltarían darme asistencia, ¿verdad? Ahí está. sí. No, Ángeles Valentín. No, faltan. Bueno, Doc, igual corte nomás, porque si no.